Senador Roy Barreras, lo que le preocupa al senador Vélez verdaderamente preocupa al país. ¿Por qué a los demás senadores no le preocupa eso? ¿Dónde está el malentendido? No, todo lo contrario, claro que nos preocupa, como le preocupa a los colombianos, pero pueden tener total tranquilidad. El marco para la paz aprobado ayer excluye de manera tajante a todos los autores de delitos de lesa humanidad, todos los máximos responsables. Había un equívoco probable que algunas ONG internacionales y algunos analistas tenían en mente, y es que los máximos responsables eran solamente los miembros de la jerarquía militar, los señores del secretariado, del comando central del ELN. No, máximo responsable, no importa la jerarquía, es el que determinó de manera directa la masacre o el acto atroz como el de ayer. Pueden tener total tranquilidad de que los asesinos de ayer a nadie se le ocurriría elegirlos a nada. Es más, serán investigados, sancionados y castigados con este marco, porque lo que permite el marco es seleccionar esos casos más graves, priorizarlos, para castigarlos, no para perdonarlos. Pero en este caso, senador Barreras, cuando uno oye hablar de una masacre como la que encarna el señor Juan Carlos Vélez, el senador que está hablando en ese momento sobre lo que sucedió en Colombia, pues uno entiende que esta persona que decidió atacar a una patrulla de policía y de asesinar a un bebé que apenas estaban haciendo, pues recibió una orden directa, o por lo menos es el perfil de las órdenes que se reciben en las FARC. Aquí, ¿cuál sería el máximo cabecilla? ¿El que hace la orden directa, el que recibe la orden directa, el que la acata, el que la lleva en su momento a la acción? ¿Cómo se van a dividir esos casos? A ver, pongámonos de acuerdo primero en algo. A nadie se le ocurre que los autores de estos crímenes atroces, que todos los días nos duelen a los colombianos, van a recibir ningún beneficio. Eso está descartado. También estamos de acuerdo los colombianos, sé que el senador Vélez también lo está, en que en el presente las organizaciones terroristas y secuestradoras lo único que merecen es la confrontación por la fuerza legítima del Estado. Aquí nadie es ingenuo, aquí nadie va a bajar la guardia, aquí hay que defender la seguridad de los ciudadanos. Lo que ocurre es que eso no significa que botemos la llave de la paz al mar para siempre. Si esos colombianos violentos un día abandonan la violencia y el terrorismo y le apuestan a la paz y a la democracia y le permitan a Colombia un nuevo amanecer, probablemente encontrarán en el marco jurídico una manera de desmovilizarse, una manera de acatar la justicia y de decir la verdad. El marco prepara el futuro para una paz posible, pero en el presente ya tiene un efecto concreto. Sobre criminales como esos, la garantía de que haya juicios. Le pongo un ejemplo. En la Ley de Justicia y Paz hay 340.000 delitos y solo ha habido 2 condenas. Hay un colapso de la ley. ¿Sabe por qué? Porque es imposible investigar todos los casos. Se colapsó la justicia. La Fiscalía ha dicho que necesitaría 99 años solo para hacer las investigaciones. Sí. Seleccionar los casos más graves, como el de ayer y otros delitos atroces, para castigarlos, es una de las ventajas de este marco. Sí, senador Vélez, también quienes se oponen a este marco jurídico para la paz hablan de la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal Internacional tendría que operar en Colombia cuando sucede lo que acaba de describir el senador Roy Barreras, y es cuando colapsa la justicia. ¿Usted también cree que con el marco jurídico para la paz la justicia colapsaría en el tema de la impunidad y por eso la Corte Penal Internacional tendría dientes en Colombia para investigar? A ver, nosotros somos signatarios del Tratado de Roma. En el año 2002 fue aprobado a través de la ley este tratado internacional y comenzó a regir en el país en el año 2009. Eso quiere decir de que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en Colombia. Ha sido clara esta institución internacional al decir que los delitos de lesa humanidad no pueden tener un tratamiento diferente al que los responsables sean condenados, sean conducidos a centros de prisión. Y por eso nosotros consideramos que este proyecto de acto legislativo es violatorio del Estatuto de Roma, va en contravía de este tratado internacional, y como lo dijo el señor José Miguel Vivanco en una declaración que dio en esta semana, dijo que el marco legal para la paz le abre las puertas a una intervención de la Corte Penal Internacional a Colombia. Eso lo dijo el señor José Miguel Vivanco. Usted estuvo reunido con él, el senador Barreras. ¿Qué le dijo la semana pasada? Si no estoy mal, ¿qué le dijo, señor Vivanco? El viernes anterior, sí, en Washington pudimos aclarar muchas dudas y descubrir que cuando hay conversación personal y directa, muchos equívocos se despejan. Por ejemplo, el propio fiscal de la Corte Penal Internacional, cuando opera en el mundo, lo hace con el mismo criterio de selección que aprobamos ayer. Escoge los máximos responsables y los casos más graves, porque como es obvio no podría juzgar a todos los delincuentes en un país o en el mundo, de manera que la selección es un instrumento válido y validado por la Corte Penal Internacional. No ocurrirá
que cuando empecemos a aplicar justicia de verdad y no la impunidad que tenemos hoy, entonces aparezca la Corte Penal Internacional, si no lo ha hecho ahora, cuando tenemos esos niveles de impunidad. Pero lo más importante es que se pensaba que este marco va o iba a otorgar indultos, amnistías, leyes de perdón y olvido. Nada de eso va a ocurrir. Aquí no se indultará a nadie. Es más, le quiero decir a los televidentes de la noche, aprobado el marco en una semana, no se le rebajará un día de cárcel a ninguna persona. Es bueno que la gente sepa lo que ocurriría. Simplemente se le entrega la autorización al jefe del Estado para que presente unos proyectos de ley que determinen cuáles son las rebajas, en qué condiciones, a quién se le suspende la pena. Y después de que presente la ley, la tiene que aprobar el Congreso. Luego la Corte Constitucional tiene que darle visto bueno. Un año más. No, pero no solamente el tiempo. Y luego el fiscal general de la Nación tiene que aplicarlo. ¿A quién se le ocurre que el presidente, las Cortes, el fiscal, se van a poner de acuerdo para otorgarle un perdón a los asesinos de la señora embarazada ayer? A nadie, de manera que eso no va a ocurrir. Los colombianos pueden estar tranquilos que esos delitos serán castigados y que no habrá impunidad. Pero es que mucho de lo que usted acaba de decir es lo que se preguntan muchos colombianos y muchos señores en América Latina, y es ¿a quién se le va a ocurrir que el Congreso de Colombia hable de paz cuando las FARC demuestran son hechos de guerra? Le pregunto lo siguiente, doctor Barreras, ¿este marco jurídico para la paz van a ser excluidos de la justicia o van a ser llamados a exonerar a narcotraficantes y a los integrantes de bandas criminales? Por supuesto, quedó absolutamente claro que están excluidos de cualquier beneficio de justicia transicional los delincuentes comunes, los narcotraficantes, las bandas criminales llamadas BACRIM. Entonces ahí le pregunto otra cosa. ¿Las FARC son bandas criminales? ¿Son bandas narcotraficantes? Pero déjeme le contesto la pregunta anterior. ¿A quién se le ocurre en América Latina, dice usted, que porque hay hechos de guerra se piensa en la paz? Pues por eso, a todos los que pensamos que hay que terminar la guerra. Sí. Es que si no tuviéramos guerra no tendríamos que preparar un camino para la paz. Pero lo que no entiende mucha gente es si son merecedores de la paz y de algunas condonaciones en sus penas aquellos que siguen haciendo la guerra. Dije en mi primera respuesta, y lo reafirmo, que mientras sigan siendo terroristas y secuestradoras, lo único que merecen es la persecución de la fuerza legítima del Estado. Hoy no lo merecen. Perfecto. Pero si un día deciden bajar del monte, salir de la selva, devolver los secuestrados, confesar sus delitos, decir la verdad, apostarle a la paz, resocializarse, ofrecer las posibilidades de no más violencia nunca más, tenemos que tener esa puerta abierta o le vamos a trancar la puerta para que no vengan al camino de la paz. ¿Las FARC son un grupo narcotraficante? Las FARC son grupos armados ilegales en el contexto del derecho internacional humanitario, en el marco del conflicto armado interno. Por eso las BACRIM están excluidas, porque son delincuentes comunes. Está claro en el derecho internacional cuando un grupo armado ilegal tiene jerarquía, tiene control de territorio, vocación de poder y vocación de confrontación al Estado. Esos son las guerrillas. Y las FARC guerrillas, es eso que usted acaba de describir. Pero las FARC son calificadas por organismos internacionales, por la misma comunidad internacional, como un grupo terrorista y narcotraficante, o por lo menos así lo ha dado a conocer el gobierno colombiano, no solo el anterior y antes del presidente Uribe también. Entonces, ¿no estamos desdibujando un poco el carácter criminal de las FARC? Por eso nos tomamos el cuidado de que no fuera ni el presidente con un indulto, ni el Congreso con una amnistía como la que se le ofreció al M-19. Usted sabe que el M-19 pactó en su momento con el narcotráfico, con Pablo Escobar la toma del Palacio de Justicia, y sin embargo la sociedad colombiana le ofreció una amnistía general, un gran perdón, a cambio de prácticamente nada, porque ni siquiera la verdad se supo. Hoy no podemos hacer eso. Hoy, sin embargo, lo que ofrecemos es la posibilidad de que estos grupos ilegales abandonen la violencia para que vayan a la paz. Los colombianos pueden pensar y resolver una pregunta. ¿Queremos seguir la guerra hasta aniquilar al último colombiano violento? ¿O si ese colombiano decide apostarle a la desmovilización, lo recibimos con un marco jurídico? Este marco jurídico es para esos, para los que abandonen la violencia. Sí. Mientras sigan en ella, no tendrán beneficio alguno. Senador Vélez, ¿las FARC son un grupo narcotraficante? Pues claro que sí es un grupo narcotraficante. De hecho, cuando secuestraron al periodista francés Roméo Langlois, lo que estaban haciendo en ese momento era cuidando unos cultivos y unos laboratorios de coca. Las FARC en Colombia se están financiando todos sus frentes, absolutamente todos, a través del narcotráfico, y de hecho una de las situaciones difíciles para implementar este marco legal para la paz es que todos estos comandantes, no solamente del secretariado, sino también de los diferentes frentes de las cuales hace parte las FARC, todos tienen procesos por narcotráfico en los Estados Unidos. Es decir, así nosotros firmemos este marco legal para la paz, Estados Unidos solicitará en extradición con toda seguridad a los comandantes
de estos frentes y a los comandantes del secretariado de las FARC, tal como lo hizo con los comandantes de los grupos paramilitares, que fue una decisión que en su momento tomó el expresidente Uribe de enviarlos a los Estados Unidos. Claro, pero no puede quedar la menor duda de que son grupos narcotraficantes. Y muy brevemente, senador Vélez, antes de irnos a la primera pausa comercial en la noche, cuando se habla de esto, y como asegura usted, grupos narcotraficantes, las FARC, y si se crea el marco legal para la paz y no son vinculados como narcotraficantes, es cuando se entiende la palabra impunidad para muchos sectores. Claro, es que aquí se está planteando inclusive de que de los delitos conexos al delito político, para que se pueda hacer la negociación, pues que se incluya también el delito del narcotráfico, lo cual sería supremamente grave y podría llevar inclusive a pensarse que, basado en el principio de igualdad, las bandas criminales y los grupos de narcotraficantes en Colombia podrían acceder también a estos beneficios. Eso nadie lo ha planteado. En el marco constitucional no dice ni dirá en ninguna parte que el narcotráfico va a estar incluido en justicia transicional, y mucho menos que las bandas criminales. Desdibujar el sentido del marco es lo que genera, lo digo con afecto, confusión en la opinión pública. Hemos hecho todo lo contrario. Aquellos delincuentes comunes, incluso aquellos funcionarios públicos que se han puesto al servicio de las mafias, por ejemplo, un alcalde corrupto, no tiene nada que hacer en este marco de justicia transicional porque no está en el marco del conflicto. Nada tiene que ver un alcalde corrupto con un combate. De manera que esto es solamente para aquellos que participan en las hostilidades, para resolver la misma pregunta que hay que hacer una y mil veces. ¿Qué estamos dispuestos los colombianos pacíficos para que se desarmen y le apuesten a la paz los violentos? Senador Vélez, rápidamente. Sí, simplemente quiero hacer una pregunta, ¿van a cesar los procesos por narcotráfico contra las FARC después del marco legal para la paz? Esa respuesta nos la va a dar el senador Roy Barreras en segundos. Hacemos la primera pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos de esas críticas que está recibiendo la comunidad internacional o que está haciendo la comunidad internacional a este marco legal para la paz en Colombia. Ya lo vemos.